Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy te vamos a contar cuáles son las entidades que ofrecen los mejores rendimientos por un plazo fijo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de los últimos días con la visita del economista Daniel Marx. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Gustavo Nefa para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Hola, ¿cómo les va? bien. Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y en los últimos días se completó una nueva etapa del blanqueo de capitales que contribuyó con más de 90.000 millones de pesos a la recaudación tributaria del mes de diciembre, lo que incrementó justamente esta recaudación en alrededor del 90% respecto al mismo mes del año pasado. Santi, bueno, hay que valorar indudablemente y festejar este resultado que ha superado, ¿no?, todas las expectativas que se tenían al inicio, pero hay que destacar que en sí mismo no brinda ninguna solución a los problemas de la economía, ¿no? En todo caso, da un poco más de tiempo para enfrentar estos problemas porque de algún modo permite, ¿no?, reducir el endeudamiento necesario justamente para cubrir en el periodo, ¿no?, en el que uno va justamente resolviendo esos problemas el rojo fiscal, ¿no? Sí, Ale, y hay que tener también en cuenta que esto es parte de lo que fue la ley de reparación histórica para los jubilados. Una ley que de alguna manera lo que establece es un gasto corriente, continuo, permanente en el tiempo, y aquí lo que tenemos son ingresos de una sola vez para el Estado. Sí, tenemos un stock de ingresos. Ahí igual, Santi, quiero destacar que la reparación histórica tiene que ver también con un problema preexistente, ¿no? Había una deuda confirmada por la Corte Suprema y era un problema más de la economía que había que resolver y el gobierno ató la solución de ese problema al blanqueo de capitales, pero no deja de ser un problema preexistente, ¿no?, y que había que resolver. Es perfecto, es como vos decís, pero también es cierto que el blanqueo de capitales no va a resolver el problema de déficit del Estado de ahora hacia adelante, ¿no? Son ingresos que entraron al fisco, pero que van a ser utilizados... Ingresos de una vez, como vos bien dijiste. Exactamente. Y lo otro que hay que decir es que tampoco es mérito exclusivo de este gobierno. Fue muy, pero muy importante fueron importantes los cambios que se hicieron a nivel internacional para ir contra los famosos paraísos fiscales y todas las cuentas que hay en el exterior sin declarar. Los bancos de inversión llamaban a sus clientes argentinos para decirle: señor, tiene 24 o 48 horas para cerrar su cuenta. Si su cuenta no está registrada, nos tenemos los papeles correspondientes, saque el dinero de aquí. Eso pasaba en prácticamente todos los países europeos, incluyendo a Suiza, que para muchos argentinos actuó como refugio. Y también muestra un poco lo que fue este deporte nacional de la fuga de capitales argentina durante muchos años, porque todo este dinero, casi 100.000 millones de dólares, habla de 130.000 millones que van a ingresar, incluyendo los inmuebles. Recordemos que el blanqueo termina el 31 de marzo y los inmuebles siguen pagando el 5%, aunque el efectivo ahora paga el 15%. Estamos hablando de cifras realmente muy importantes, más del 25% del Producto Interno Bruto. Todo esto, bueno, habla de justamente una economía que ha venido acumulando desequilibrios, desconfianzas, problemas. ¿Qué hubiera pasado, ¿no?, en la economía argentina si todos esos recursos se hubieran volcado al nivel de actividad a medida que se iban generando y no se hubieran, fugado hacia el extranjero sin pagar ningún tipo de impuestos, sin generar ningún tipo de trabajo para los argentinos? Bueno, ahora hay una oportunidad, ¿no?, precisamente para que ese dinero se vuelque, ¿no?, a la economía real, se vuelque a inversiones que permitan incrementar la capacidad productiva de la Argentina y el empleo. Desde ya el gobierno tendrá que generar las condiciones para que ese dinero confíe, ¿no?, en el país y se invierta. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a abrir el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local y un comienzo con una buena nota positiva, continuando, ¿no?, con la suba de la semana pasada, Gustavo, en
en estos primeros días del año, acercándonos al récord que se había marcado meses atrás, ¿no? Sí, hubo un pico en octubre previo a la asunción de Trump, que le dio una caída a todos los mercados emergentes, pero estamos muy cerca de ese valor, estamos a 3 puntos de alcanzarlo, es mínima la diferencia, te lo puedo hacer en un día, como hemos visto estos días en los primeros días de enero. Pero quería recalcar el tema del impacto en el mercado de bonos. Porque en el mercado de bonos hubo noticias, hubo muchas cosas que absorbió el mercado de renta fija y sobre todo a nivel internacional de lo que está pasando. Uno es lo que hablaron del blanqueo. El blanqueo ha sido una noticia extraordinariamente buena, ¿sí? Es una noticia que hay que festejar, es una noticia que ha dado una recaudación de 1 punto del PBI, que es enorme, es muchísimo más de lo que recaudó Brasil o Chile en sus respectivos blanqueos, y eso le dio un aliciente más para la compra de bonos. A eso se suma la baja del rendimiento de los bonos norteamericanos hace 10 años, que es la tasa de referencia para medir la evolución de los mercados emergentes o los más riesgosos, y a su vez el tercer factor fue la desgravación impositiva que te ofrecen tener en cartera bonos argentinos. Los bonos soberanos y provinciales incluidos no pagan ni ganancia ni bienes personales. Por eso, y justamente, digamos, si vos tenés un dinero que tributa y te pasas a bonos, evitás el pago de esos impuestos. Correcto. Esto es algo que viene de larga data, en el año 2001. No sé si recordarán que luego del default, lo que se hizo fue eximir impositivamente a las tenencias de los bonos soberanos de Argentina. Encima que le habían hecho el default, le iban a cobrar los impuestos. Bueno, esto quedó. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar este bloque ahora contándote cuáles son las entidades que ofrecen los mejores rendimientos por un plazo fijo. Y atención, porque el Banco Central continúa con una política que se espera sea descendente la tasa de interés, a pesar de que la mantuvo planchada las últimas semanas, pero, por cierto, también se está esperando que el dólar en un año electoral permanezca estable, así que quizás los plazos fijos vuelvan a ser atractivos. Vemos cuáles son entonces las tasas de interés que están ofreciendo las principales entidades financieras. Fíjense, Cuenca, 21,5 para depósitos entre 150.000 y 170.000 pesos, con 21% Meridian, Multifinanzas y Banco Sáenz. 20,5 Interfinanzas, siempre estamos hablando de tasas de interés anual. HSBC 18,5, Galicia 18%, ICBC 16,65, Santander Río 15 y Macro 10,5 para su versión online, tiene una tasa un poco superior. También estamos, por supuesto, los nuevos plazos fijos UVA, que son indexados por este costo, la inflación, básicamente, que es inflación más 0,5 para la provincia, inflación más 0,25 para Banco Macro, Santander Río, hipotecario también apenas por encima de la inflación, y Galicia solamente nos brinda un resguardo contra la inflación, contra la suba de precios. Toda esta información la encuentran, como siempre, en detalle en nuestra página de Facebook. Indudablemente hoy es más conveniente colocar el dinero en plazos fijos ajustables por inflación, en particular si uno quiere tener el dinero en un banco de primera línea, ¿no? Es difícil que la inflación este año baje del 20% y, como acabamos de ver, ningún banco grande ofrece una tasa de interés cercana a esa cifra, ¿no? Están en todos los casos por debajo de ese nivel. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Estamos de regreso y rápidamente vamos a contestar consultas sobre la situación de las entidades bancarias con alguna información adicional. Así es, mientras vemos en pantalla números de las principales entidades financieras, les cuento que el gobierno ha dado de baja el sistema por el cual se devolvía el 5% para las compras con tarjeta de débito, una decisión que causó mucha polémica, pero bueno, intentando dar señales de ajustes, de recorte en el gasto público para que los inversores comiencen a confiar en el país y que vean que el déficit está comenzando un sendero hacia la baja. La semana pasada el gobierno realizó importantes cambios en la conducción económica con la salida del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y el ingreso de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda y el ascenso, ¿no?, de Luis Caputo como ministro de Finanzas. Magalí Arens conversó sobre estos cambios con el público.
Café Financiero dialogó con los trabajadores y les preguntó cuál es su opinión sobre este cambio en el seno del gabinete y qué efectos podría tener sobre la economía argentina. La salida de Pratgay como ministro de Hacienda y Finanzas. Y me parece que si el gobierno o Macri o lo que están alrededor de este hombre piensa que es lo mejor porque lo que estaba haciendo no era acorde a los movimientos que tenían que hacer justamente para la función de su tarea, me parece bien. Que presentó la renuncia, claramente. Me pareciera que lo echó porque ya le sirvió. ¿Qué tipo de impacto crees que puede tener esto en la economía argentina? Mira, la verdad que desconozco. Hoy venimos con tantos picos, idas para arriba, para abajo, que puede ser cualquier cosa. O sea, ojalá que sea para bien, porque la verdad que lo necesitamos, creo, pero no creo que inmediatamente vayamos a ver nada tan positivo, tan negativo en el corto plazo. Ya está mal y seguirá mal seguramente. No, si se fue, va a tener que ser para algo bueno. Yo creo que no estaba haciendo casi nada, así que no, el impacto se va a ver igual. No, para nada. Muy bien. Vamos a continuar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales en este 2017, ¿no? Que se espera, Gustavo, una mayor profundidad en el mercado de capitales argentino. Sí, creo yo que los inversores van a estar apostando a que el rally continúe. Recordemos que el año pasado, en el año 2016, las acciones subieron 45% e incluso en dólares ofrecieron una ganancia extraordinaria. Se piensa que el año que viene, de la mano de un crecimiento que va a estar en torno al 2,5, 3% del PBI en la economía, más una reducción de la inflación, junto con estos anuncios de empezar a mirar el gasto, en qué se gasta, empezar a mirar, digamos, si podemos bajar la tasa impositiva de algunas actividades o de algunos impuestos distorsivos, creo que los inversores se van a animar a apostar por las acciones. El contexto internacional también ayuda. El contexto internacional es de quiebre de récords constantes y en donde vemos un aliciente más como para invertir en acciones de mercados emergentes. Siempre y cuando las tasas de interés, que va a ser un factor para monitorear, no se disparen mucho y de repente. Está previsto que van a seguir subiendo. Lo más probable es que toquemos en el primer semestre del año que viene una tasa de interés a 10 años en torno al 3%. El tema es cuándo lo hace y de qué manera. Si lo hace en forma súbita, esto puede traer aparejado una toma de ganancias. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre el bloque, respondiendo a una última consulta, en este caso, sobre la situación de una compañía de seguros. Claro, mientras miramos la información en pantalla, te cuento que si vas a viajar en micro es obligatorio a partir del mes que se acaba de ir llevar el DNI, la cédula de identidad o incluso el pasaporte para acreditar esa identidad. Y asimismo va a haber un control exhaustivo sobre las valijas, va a haber un troquel que ya está en marcha que se pone en un listado de pasajeros como así también en las valijas. Más control respecto de los viajes nacionales y de frontera desde ya, porque los micros de larga distancia van más allá. Si tenés que mandar un niño, también reglamentación al respecto, consultala. Información importantísima para seguir y para seguirnos a través de @Café Financiero en Twitter, en Facebook también. Café Financiero, nos escriben y les respondemos. No dejes, como siempre decimos, de informarte acerca del estado de la compañía de seguros que vas a contratar para proteger a tu patrimonio, a tu familia. Cerramos este bloque con esta información. Quédate con nosotros, regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita de Daniel Marx. Estamos aquí con la presencia del economista Daniel Marx para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Buenas tardes, bien, ¿cómo andan? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, se cerró en los últimos días una nueva etapa del blanqueo de capitales que dejó ya un resultado parcial cercano a los 100.000 millones de dólares con ingresos para el fisco argentino ya acumulados en lo que va de este proceso de alrededor de 107.000 millones de pesos. Un resultado, indudablemente, Daniel, que supera las expectativas iniciales que más o menos ubicaban, ¿no?, el dinero blanqueado en 60.000 millones, 70.000 millones, ¿no? Nadie había lanzado esta cifra, que igual además quedan 3 meses por delante, que pueden dar todavía una cifra importante adicional. ¿Cómo crees que se puede utilizar o cuál es el beneficio de este proceso para la Argentina?
Bueno, la utilización está en la ley, digamos, es para atender reclamos previsionales y una expansión del sistema previsional. De todas maneras, en el corto plazo esto va a servir de alivio al Tesoro, porque entre el ingreso de los fondos y el pago a los beneficiarios hay un tiempo que va a usar el Tesoro ese dinero. Bueno, decíamos hoy, ¿no?, que la recaudación en diciembre se incrementó gracias al blanqueo un 90% en relación, ¿no?, al mismo mes del año pasado. Así es, e incluso el dinero que se va a transferir al ANSES, el ANSES muy probablemente compre títulos del Tesoro, con lo cual el dinero circula de esa manera. Ahora, creo que después hay un asunto de mediano plazo que es importante, y esto es, por el lado de impuestos, bueno, aumenta la base impositiva. Para lo que es el impuesto a los bienes personales, ¿no? Sí, sí, y eventualmente ganancias también. Bueno, hay que ver Depende cómo se grabe ganancias, ¿no? Sí, hay que ver o la renta cómo de este dinero, se invierte a ese dinero, cómo se usa ese dinero del blanqueo. Pero después también yo creo que hay un efecto que es que la economía va a tener una base de transacciones más grande. Hay gente que por ahí no exteriorizaba el dinero, pero tampoco quería exteriorizarlo, por lo tanto no lo consumía dentro del país. Claro. Y ahora vemos que se están comprando desde inmuebles rodados, incluso consumo más directo. Yo creo que esto es posible ahora darle una nueva vida, si uno quiere ayudar a que los brotes se aparezcan más verdes, digamos. Ahora, de todas maneras, esto no soluciona todos los problemas. Así es una ayuda y nos permitirá atender los problemas más fundamentales. De todas formas, ¿no?, para que este dinero que se ha blanqueado se invierta mayoritariamente en el país, todavía hay muchos pasos por delante, ¿no? Porque en verdad una gran parte de este dinero está en inversiones, en activos, en cuentas en el exterior, ¿no? Sí, pero no necesariamente todas las cuentas en el exterior significa que el dinero termina invirtiéndose en el exterior, porque hay muchas cuentas en el exterior que, por ejemplo, adquieren bonos argentinos. Eso es un aspecto. El otro aspecto es que en Argentina, bueno, nosotros hablamos de blanqueo, que es regularizar el pasado. Tenemos que ver cómo normalizamos el futuro, digamos. Esta es una economía que funciona de alguna manera, bien o mal, pero una parte importante no está exteriorizada a los efectos de los impuestos en el día a día. Tal cual, sí. Algunos dicen, bueno, los impuestos son muy altos, esto nos hace no competitivos, si habría que pagar todo quebraríamos. Otros dicen, bueno, no pago porque no me gusta, lo que sea. Pero yo creo que esto es algo importante para encarar en el año 2017, de manera que esto no se convierta en un ejercicio repetitivo donde al final no se funciona de manera regular. Justamente el gobierno, bueno, dijo que va a trabajar una reforma tributaria integral para bajar el costo de los impuestos y efectivamente, principalmente el costo del impuesto al trabajo. Pero ¿por dónde pensás que tendría que pasar para vos, Daniel, esa normalización del futuro de la Argentina a nivel impositivo? Bueno, yo creo que es una tarea muy, muy compleja, que yo creo que nadie tiene la solución perfecta a esta altura, pero tenemos varios impuestos, ¿sí? Los del trabajo son uno de ellos, a las transacciones son otros. Justamente el nuevo ministro de Hacienda se refirió especialmente, ¿no?, en estos últimos días a los impuestos al trabajo, ¿no?, a los que calificó de ridículos. No sé si coincidís con él, ¿no? Sí, bueno, el hecho que haya, dicen, 30% de informalidad en el empleo, significa que hay una parte importante que está compitiendo deslealmente para unos y para otros porque si paga todos los impuestos no podría conseguir trabajo, digamos. ¿No tiene igual también que ver con que hay un vasto sector de la economía también que es de muy baja productividad y realmente, digamos, aún si le bajan los impuestos, es dudoso que se formalice? Es cierto, por eso es una cosa muy compleja. Lo que nos gustaría es que tener un programa por el cual todos tenemos las mismas reglas de juego para adelante y que en ese programa no haya excluidos a la posibilidad de trabajar. Claro.
Daniel, se dieron a conocer algunos números de la deuda, del endeudamiento del 2016. Se hablaba de 45.000 millones de dólares, sin contar los bonos que emitieron varias provincias, como Chubut y otras provincias. ¿Te preocupa el ritmo de endeudamiento primero? Y después, si crees que este 2017 le va a dar a la Argentina el financiamiento que necesita. Se habla también de más de 30.000 millones adicionales. Sí, bueno, ahí yo creo que del 2016 hay que pensar que mucha de esa deuda ya existía. Digamos, por ejemplo, la emisión que se hizo para pagar los holdouts. Claro. Lo mismo para SIAD y Club de París. O sea, ahí se cambió un tipo de deuda por otra y se exteriorizó, y por eso aparece ese número. En el año 2017 hay vencimientos y hay déficit. Entonces lo que hay que ver es la facilidad con la que uno puede renovar los vencimientos y cómo hace para cubrir el déficit. El déficit, si uno lo toma como dato, pero yo creo que es lo que hay que pensar en el mediano plazo, porque es la causa y lo otro, la deuda, es el efecto. Sí, en Argentina este año vamos a tener una tasa superior, porque la misma tasa de Estados Unidos ha subido, y las condiciones para los mercados emergentes en general están algo más duras. Pero yo creo que al final se va a conseguir el dinero. El Estado va a pagar esa mayor tasa. El sector privado yo creo va a ser más sensible a la tasa de interés y puede haber una retracción por esa cuestión, pero esperemos sea más que compensada por las oportunidades que se abran acá. Entonces, de esa manera la economía también empieza a activarse más. Señalaste, Daniel, hace unos minutos que el blanqueo, por más exitoso que haya sido, no resuelve los problemas de la economía argentina, que justamente acabás, ¿no?, de indicar cuáles son algunos de estos problemas, pero extendete un poco, ¿no?, sobre este asunto. Sí, yo creo que digamos, nosotros tenemos temas varios. No quisiera abrumar con la lista, pero tenemos desde una inflación relativamente alta, precios relativos que todavía no son de equilibrio. Tenemos una actividad económica que necesita salir del pozo y queremos ser competitivos. No queremos solo una reactivación de cortísimo plazo que después se agote. Tal cual. Tenemos el tema fiscal, y el tema fiscal no es solo el déficit, sino es el diseño por el lado del ingreso y del gasto también. Tal cual. ¿Y crees que este gobierno viene avanzando en la solución de estos problemas? Yo creo que sí, hubo una primera etapa que es corrección de desequilibrios urgentes. Ahora viene la parte más dura, que es trabajar, y esto va a requerir bastante tiempo y esfuerzo. Porque la corrección de desequilibrios, al fin y al cabo, uno dice, bueno, es una norma, una circular de Banco Central, una resolución de algún ministerio. Ganar competitividad, ganar mercado, ser más productivo, requiere invertir primero y requiere un trabajo muy fuerte en un mundo que está difícil también. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Cerramos el programa de hoy con las reflexiones de Daniel Marx sobre los principales ejes de la economía argentina, y justamente la reflexión finaliza, ¿no?, con el desafío que tenemos por delante en este 2017 de comenzar a resolver los graves problemas de competitividad que tiene la economía argentina, un problema nada sencillo que será difícil también de resolver en este año electoral que tenemos por delante. Cerramos así, nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.